Imanella no hay paso tigo Alberto Tardío Flores. Allí dejamos acá dice espacio en esquina atrevida. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Maricela Erika Barja. Mi nombre es Herbert Montoya Mendoza. Y esto es La Esquina Atrevida. ¿Cómo están, atrevidas y atrevidos? Otra vez nosotros para conversar sobre un tema actual, sobre un tema importante. Muchos lo han catalogado como una sentencia histórica. En esta ocasión vamos a hablar sobre una sentencia importante que tiene que ver con participación, pero también es importante hablarlo y clarificarlo porque por el momento que estamos atravesando en el país, nos vamos a una segunda vuelta después de haber votado el 17 de octubre. Entonces, en ese marco también ha pasado un acontecimiento muy importante que tiene que ver con el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional. Y para ello, para conversar sobre esta sentencia, tenemos a nuestro invitado que es Herbert Montoya. Él es parte de la Asociación Boliviana de Filosofía del Derecho. Junto con él vamos a estar compartiendo percepciones y criterios sobre lo que ha dicho el Tribunal Constitucional Plurinacional. Herbert, bienvenido. Muchas gracias, estimado Alberto, por la presentación. Bueno, hoy día vamos a hablar de esta sentencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es una institución que prácticamente lo que hace es velar por las garantías constitucionales y, por supuesto, por velar de que todos los derechos vayan a materializarse, ¿no? Maricel, tal vez antes de iniciar. Sí, bueno, tiene mucha razón Herbert. El tribunal ha emitido hace unas semanas, una sentencia que es, una resolución donde se ha abordado un tema muy importante, que es la equidad de género, ¿no? Y esto se ha emitido en el marco de una acción de inconstitucionalidad abstracta que nos va a explicar mejor Herbert, porque él es experto en la materia. Sí, entonces tal vez muchos se preguntan de qué vamos a hablar, pero creo que es importante que la comunidad juvenil, a los que nos dirigimos principalmente, pero también a la ciudadanía que nos ve, que es importante entender estos fallos que hace esta máxima instancia del país, porque al fin y al cabo, uno puede decir no tienen relevancia, pero al fin y al cabo cambia las dinámicas de política, las dinámicas del país, entonces va a ser muy importante porque entender esta sentencia. Porque además son de aplicación obligatoria, ¿no? Son de cumplimiento obligatorio, así que tenemos que saber porque el escenario electoral del siguiente año va a estar bastante marcado e influido por esta sentencia. Entonces, para ser específico, el 2030, como lo ha dicho el la 2030, sentencia. ¿no? Sí. Porque algo muy raro que se ha suscitado es que justamente esta sentencia se va a aplicar a futuro. Entonces, entremos a materia. ¿Cuál es el contexto de esta sentencia, Herbert? Explicando un poco más, es una acción de inconstitucionalidad y para que los jóvenes entiendan, el Tribunal Constitucional es una instancia que también define los derechos, es decir, no solamente los jueces, ellos definen derechos, sino como última instancia es el Tribunal Constitucional. Y él te dice, al final de cuentas, qué derechos uno tiene, qué otros derechos tiene o no tiene, o cómo se interpretan los mismos. Y entonces una acción de inconstitucionalidad es cuando no estamos de acuerdo con una ley, decimos, o una ley, ¿sí? Cuando decimos que esta ley creo que va contra la Constitución, contra mi derecho fundamental. ¿Quién define aquello? Es el Tribunal Constitucional. Si en realidad debe respetarse ese derecho o cómo debe respetarse ese derecho. Entonces, esta acción de inconstitucionalidad sirve para eso. Entonces, cuando hay una ley que puede ser que sea contraria a mis derechos, yo puedo acudir al Tribunal Constitucional y decirles de que se elimine esa ley, que ya no exista porque afronta mis derechos, contraría mis derechos y por tanto quiero que el tribunal defina. O parte de esa ley, ¿no? O parte de esa ley, por supuesto, o los artículos que está conformado esa ley. Entonces necesitamos saber no solamente las leyes, sino necesitamos saber las sentencias constitucionales porque también definen nuestros derechos. Y en este caso de la sentencia que se ha emitido, que en este caso es la 0040/2025 del 11 de agosto, se ha presentado una acción de inconstitucionalidad abstracta por un diputado, que ha dicho que este diputado lo que hizo es plantear justamente esta acción de inconstitucionalidad contra la resolución administrativa 202/2025, que es una resolución que emite el Tribunal Supremo Electoral, que son los que desarrollan o están a cargo de un proceso eleccionario. Entonces, cuando en esas resoluciones que emiten definen reglas, cómo se debe desarrollar un proceso electoral, quiénes tienen que participar, qué plazos tienen, y en este caso específico el tema de la participación de mujeres, eso le va a llamar equidad. Entonces, este diputado entendió de que esta resolución lo que hacía era restringir de alguna manera la participación equitativa de las mujeres. Entonces, por esa razón, plantea esta acción de inconstitucionalidad contra esta resolución del Tribunal Supremo Electoral para definir. Sí, y lo que dice básicamente es, esta resolución me parece que no está aplicando lo que está reconocido en la Constitución, que es la equidad de género, ¿no? Un concepto que implica, en realidad, es una superación de la igualdad, ¿no? Porque las mujeres, en base a ese concepto, no estamos en condiciones de igualdad e históricamente hemos sufrido un relego, un olvido, entonces por eso
eso se deberían aplicar medidas políticas que logren esa igualdad material, ¿no? A eso se refiere la equidad. Entonces, eso dice el diputado, dice que esta resolución del Tribunal Supremo Electoral para no está las elecciones del 17 de octubre, ¿no? Sí. O sea, que no estaba de acuerdo con esa resolución para las elecciones. Sí, 17 de octubre. y que estaba contrariando o no estaba cumpliendo Exacto. lo que se establece en la Constitución. Ujú. Y bueno, ahí el tribunal hace este análisis a través de esta sentencia y bueno... ¿Cuál es el la análisis de resolución? eso? Para Los eso, Ahora fundamentos. sí. uno de los fundamentos que utiliza es que parte del concepto de democracia. Y esto es bien importante. Democracia puede significar muchas cosas. Pero para poder entender en qué sentido habla de democracia esta sentencia constitucional, empieza a clasificar que tenemos una democracia intercultural. ¿Y qué es esa democracia intercultural? Dice la sentencia. Parte dividiéndolo en 4 tipos de, digamos, democracia. Una democracia directa, que es aquella que ejercemos mediante voto popular, ¿no? Aquella mediante que elegimos, vamos y en un referéndum elegimos. Esa es una democracia directa. Luego dice, tenemos una democracia también representativa, donde nosotros tomamos decisiones a través de nuestros representantes, los Delegamos, diputados, los senadores, una democracia representativa. Y luego parte también a explicar una democracia comunitaria, que dice que son aquellas en las cuales los pueblos indígenas también tienen sus propios procedimientos para elegir autoridades. Entonces, esa es una democracia comunitaria. Y aquí incluye una 4ª tipología de democracia que va a llamar la democracia paritaria. ¿Y en qué consiste esa democracia paritaria? Es en la equidad, ¿no? Utiliza el término equidad, que debe ver en la representación tanto de varones como mujeres en los distintos organismos representativos, en este caso instancias que nos van a representar, porque ellos van a ejercer la democracia representativa, pero respetando estas reglas mínimas de equidad. Entonces, parte de esa paridad, que es el fundamento que va a utilizar esta sentencia, diciéndonos en otras palabras sencillas que todas las autoridades que quieren postularse respeten estas reglas siempre igualitarias entre hombre y mujer, ¿no? En la conformación de sus planchas que vayan ellos a estructurar. Pero en este caso en particular se refiere más Al binomio. al binomio, ¿no? De Claro. presidente-vicepresidente. Entonces, lo que hace es un poco decir, hay ciertas reglas donde les exigen para que exista esta paridad, como por ejemplo autoridades judiciales. En el caso del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Ahí donde uno, al momento en que elegimos a las autoridades judiciales, ustedes deben saber, han debido ir a votar. Claro. Entonces, Obvio. ahí nos exigen que haya siempre un hombre o Sí. una mujer. Ahora, si se respeta esas reglas en este tipo de elecciones, ¿por qué no se tiene que respetar en las elecciones presidenciales? Más aún que son órganos de poder, donde sí toman decisiones importantes para el Estado. Las más importantes. Las más importantes, y por tanto dice, hay que también aplicar estos criterios de equidad a las elecciones presidenciales. Entonces, eso es un avance, a mi parecer, que la sentencia trata de reivindicar, en el sentido de que se debe exigir a los partidos políticos, y ese es un gran problema. Es decir, durante mucho tiempo, las listas de los diferentes partidos políticos, y no sé si agrupaciones ciudadanas, eso habría que analizar si en la Asamblea Constituyente, como también había en agrupaciones ciudadanas, también se respetaron estos criterios de paridad. Entonces, pero en los partidos políticos se ha visto que no, y esa ha sido la gran crítica, y que en muchos casos se ha visto como desincentivar a las mujeres, ¿no? Es decir, que ¿para qué me voy a meter a estos partidos políticos si la mayoría son hombres? Entonces, es un desaliento a las mujeres porque no ven espacios de poder participar en esos Algo que partidos. me parece importante también es que el tribunal no se está inventando esto, ¿no? Porque a veces creemos que con una sentencia el tribunal nos impone cosas, y no es así. Este concepto está en la Constitución. Lo que el tribunal ha hecho simplemente es decir, se tiene que aplicar también aquí. Dijo el Tribunal Supremo Electoral, está omitiendo al exigirle a los partidos que se aplique este concepto que ya está en la Constitución, ¿no? Entonces no es un invento del tribunal. Eso sí, yo también lo reconozco, me parece un avance importante. Tengo mis comentarios y mis críticas también respecto a esto, que lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, porque hay que entender quizá todo el contenido de la sentencia, ¿no? O sea, uno de los fundamentos de este fallo es justamente la parte de la democracia, ¿no? Pero yo veía en una parte que decía que cuando garantizas una participación equitativa o paritaria para esta instancia de binomios, también estás garantizando el derecho del pueblo a escoger de manera plural a las personas que les puedan, que puedan representarlos. Para mí, o sea, desde mi punto de vista también era un elemento importante. Pero también otro de los análisis que hace la sentencia es la Constitución es meramente enunciativa, y que es muy importante que hayan leyes específicas que garanticen o bueno, en otros términos, obliguen a las instituciones o a estas instancias
dedican de administrar procesos electorales a obligar que se cumplan estos criterios que ya establece la Constitución. Y creo que también es un razonamiento interesante en el sentido de que también esta sentencia pues va a permitir eso, ¿no? Por un lado. Sí, bueno, en general la Constitución, que es nuestra norma suprema, siempre tiene una característica de regularse de forma general. ¿No? Ahora, para materializar nuestra máxima norma necesita de leyes. Y en aquí lo que se ha podido observar es que el legislador no ha hecho un trabajo que debería haberlo hecho de regular estos aspectos de la equidad mediante una ley. Con relación a las elecciones presidenciales. Entonces, como no había una ley, los partidos políticos no estaban obligados a exigir de que existan en sus listas mujeres en igualdad, o sea, en paridad, la misma cantidad de hombres, misma cantidad de mujeres. Entonces, cuando no hay algo, y aquí justamente hay un voto disidente que esto refleja en el sentido de que muchas veces nosotros regulamos cuando se comete el error. Y recién ahí regulamos. Entonces decimos, bueno, mira, estás cometiendo tantos errores y recién tenemos que decirle cómo tienen que hacer. Porque no hay una conciencia, no hay ciertas voluntades de querer hacer las cosas sin necesidad que alguien te diga cómo tienes que hacerlas. O que te obliguen. Entonces creo que aún vivimos, a lo menos en este aspecto de la política, en guardar intereses, puede ser también otros tipos de intereses, pero en esos no están involucrados en tratar de incorporar, de generar incentivos para que también exista esa equidad en el tema de estos sectores políticos, ¿no? Entonces creo que eso es digamos, ante esa necesidad se ha visto el tribunal de tratar de obligarles a través de una sentencia constitucional para que respeten esa equidad, ¿no? Y además, tal vez otro razonamiento que hace bajo esa lógica igual de cómo obligas. Esta sentencia creo que también hacía un análisis un poco sociológico, no sé si estoy mal, en el sentido de que también analizaba justamente estas estructuras que no permiten todavía a las mujeres de despatriarcalización, por ejemplo, descolonización, que bueno, según la sentencia hacía este razonamiento de que hay condiciones todavía en el país estructurales que imposibilitan realmente un ejercicio político real de las mujeres. Además, o sea, las mujeres, bueno, si revisamos un poco cómo ha sido la anterior composición de esta asamblea, que ya está por culminar, de esta asamblea legislativa, pues casi el 51% son mujeres. Esto es un buen avance. De hecho, organismos internacionales han reconocido este avance significativo en cuanto a representatividad, ¿no? Entonces, las mujeres todavía tienen retos en cuanto a tener un ejercicio real en participación política. Por ejemplo, las alcaldías es una instancia que todavía no han logrado o tener un protagonismo interesante. Pero hacía también la sentencia este análisis, ¿no? De que hay composiciones todavía un poco estructurales y culturales que todavía hacen imposible o que limitan la participación de las mujeres, y que por ende tal vez esta sentencia y este razonamiento del Tribunal Constitucional evidenciando eso podría tal vez un poco coadyuvar a que eso disminuya en cierta manera, ¿no? Obligándolos a los partidos políticos a cumplir este criterio justamente de que sí o sí tengan un hombre como presidente o una mujer como vicepresidente o al revés igual, ¿no? Entonces que me parecía un razonamiento interesante. Sí, yo concuerdo en parte con eso. Creo que es un avance, un paso importante, ¿no? Sin embargo, creo que no constituye la respuesta a todo esto que está mencionando, ¿no? Porque la falta de participación, ¿no? El patriarcado y todo este concepto de mostrar que hay una estructura que aún limita la participación de las mujeres, que incluso estando en el cargo, ¿no? Se enfrentan a obstáculos diferenciados en relación con los hombres. Creo yo que la respuesta no es únicamente esto. Creo que es un avance, sin embargo, creo que debería tener una mirada mucho más amplia y entender cuáles son los obstáculos reales que están impidiendo la participación de las mujeres, ¿no? Y el mero hecho de que una mujer esté en el cargo, creo yo que no implica una representación en el entendido que yo tengo de representación, ¿no? Porque las mujeres no somos uniformidad, las mujeres mismas somos distintas. Entonces, para mí la representación va mucho más allá del mero hecho de que una mujer esté en una posición de poder. Creo que tenemos aún el reto pendiente de generar justamente las condiciones para que las mujeres no solo podamos sentirnos representadas, ¿no? Sino que cualquier mujer, independientemente de las condiciones que tenga posibilidades reales de acceder a este tipo de cargos donde se toman las decisiones más importantes y se pueda materializar, ¿no? La equidad, pero desde una perspectiva interseccional, ¿no? Creo que habría que incluir ese tipo de aspectos también. Esa es, creo que, parte del concepto que yo tengo de esto y bueno, el hecho de que tenemos ese reto pendiente como Estado, y creo que el Tribunal Constitucional puede ser, ¿no? Un órgano
que pueda aportar a este cambio que estamos apuntando como país, y que ojalá que con el presidente que tengamos no se dé pasos hacia atrás y más bien continuemos con este tipo de cuestionamientos, porque en esta sentencia se hacen este tipo de cuestionamientos de por qué las estructuras que tenemos aún no permiten ese acceso material de las mujeres a participar, ese derecho, ¿no?, a representar y todo ello. Justamente uno de los fundamentos que utiliza la sentencia es parte de la patriarcalización y la colonización, ¿no? Es decir, las instituciones han sido forjadas desde su fundación, 1826 con la República, hasta el día de hoy con, como les decía, el tema de los órganos de poder, en este caso el órgano ejecutivo. Entonces, tantos años, y eso se ha forjado a partir de esa costumbre, esa práctica cultural arraigada, ¿no?, donde solamente existía la participación del varón, es más, las mujeres no tenían derecho al voto, poco a poco esto ahí reconociéndose, y hoy en día estamos en una etapa donde ya hay nuevos derechos, tenemos una nueva constitución, y lo que se trata es incentivar la participación de la mujer. ¿Y esto por qué? Porque históricamente ha habido una deuda con las mujeres, es cierto. Hay una ¿no? deuda. Y bueno, lo que muestra la sentencia es que sí sigue habiendo, trata esto más o menos ya de pagar, digamos, eso, porque ha habido esa desventaja históricamente con ellas. Entonces, pagar con estas, decirles que a partir de ahora tienen que tomarlas en cuenta, porque durante mucho tiempo los han excluido de cierta participación, en este caso, en este tipo de cargos políticos, en distintas instituciones, como dice, alcaldías, gobernaciones, pero ahora lo que está hablando la sentencia es en el ámbito del ejercicio del poder a través del presidente y vicepresidente. Entonces, creo que en un momento hay que tratar de darle más igualdad, más equidad, compensar. Pero una vez, y esto por ejemplo va a variar, es decir, en este momento sí hay una desigualdad. Cuando ya equilibramos esa desigualdad, entonces en un futuro ya no va a ser necesario tener estas sentencias. Un futuro ya, no muy lejano, ojalá. Esperemos que sí, y entonces ya volvamos a otras reglas. Tal vez cuando ya la gente esté acostumbrada culturalmente de que siempre tiene que haber esta participación equitativa, cambiemos ya por meritocracia, ¿no? Exacto. Pero sí, aún sí. no podemos en esta meritocracia, creo yo, porque no están las condiciones. Es Porque, como dicen, no hay mayor desigualdad que la igualdad entre desiguales. Sí, hay un ejemplo Es bien interesante. bien interesante, que esto creo que con esto lo van a entender muy bien. Es cuando en una escuela de música en Estados Unidos, era de música, entonces era prestigiosa esta escuela de música, y solo entraban aquellos adolescentes que tenían ese talento. Y resulta que, bueno, viene una comisión a evaluarlos y nota que todos los músicos eran hombres, todos en absoluto. Los Y talentosos. entonces dicen, la comisión dice, aquí hay discriminación. No veo ningún afroamericano y no veo ninguna mujer. Entonces creo que el problema está en cómo los evalúan, y los que los evalúan tienen sesgos al momento de elegir a estos integrantes. Entonces dice, a ver, ¿cómo podemos mejorar eso? Ya, hagamos que los evaluadores evalúen sin ver a los participantes. Ponen una mampara, algo que les tapa, y simplemente elegían a partir del sonido que realizaba el postulante, ¿no? Y bueno, realizan ese examen y resulta que salen los resultados y todos resultaban que eran varones. Y uno no se explica, o sea, racionalmente está muy bien la evaluación, pero la pregunta es ¿por qué llegaron al mismo resultado de solo elegir varones? Entonces el problema no es sesgo, porque han elegido de forma objetiva, lo han hecho muy bien. Pero el problema del trasfondo es que nunca van a poder competir un afroamericano, tal vez una mujer, porque las condiciones en las cuales se han formado, digamos, estos talentosos han sido desde niños en las mejores escuelas de música. Han ido a los mejores colegios donde han tenido buenos profesores, han tenido clases extras. Entonces, competir con ese tipo de, digamos, de ventajas es difícil. En cambio, un afroamericano que no tiene recursos, que no tiene Problemas tiempo, o las familiares. mujeres muchas veces Sufre discriminación, tienen que ayudar en el hogar, entonces no van a tener el tiempo. No puedes competir con una persona que no tiene las mismas condiciones, y el resultado siempre va a ser que aquellos que tengan más ventajas, ¿no? Y la ventaja se hace mucho más amplia, Exacto, ¿no? entonces cuando estas condiciones no son igualitarias, el tema no es ahí la meritocracia, sino son el tema de que no están en las mismas
mismas condiciones para competir. Entonces, pero No si a sabía estos eso. afroamericanos, mujeres, les das esas mismas condiciones, les das tiempo, les becan, ¿no? Entonces recién ahí van a estar en misma igualdad y van a ser seleccionados en esa escuela. Entonces lo que parte es esto. Históricamente ha habido esa desventaja. Creo que las condiciones de las mujeres no han sido las mismas Y aún no siguen siendo las mismas. Exacto. ¿No? Porque las mujeres incluso, por ejemplo, ahora mismo, aún que seas profesional, hay muchas mujeres que tienen doble o triple trabajo, por así decirlo, porque terminas tu vida laboral, vuelves a casa y tienes que encargarte de tus hijos, Sí. de tu pareja. Entonces son muchos elementos que a las mujeres de por sí limitan, ¿no? El mero hecho, ¿no? De ver toda tu vida ejerciendo el poder por hombres ya es una limitante, ¿no? Incluso psicológica o sociológica. No tengo mucho conocimiento del tema, pero creo yo que sí genera una ventaja, ¿no? Para los varones. Entonces son muchos elementos que al final culminan en obstaculizando más a las mujeres y el camino quizá de los hombres es un poco más llano, ¿no? Tampoco quiero generalizar con los hombres porque también hay que aplicar un enfoque interseccional, ¿no? Hay Exacto. hombres Más de privilegiados que de otros. clase alta que también la tienen muchas veces más fácil y hay hombres que son, por ejemplo, clase baja, hombres indígenas que también. Entonces creo que no hay que generalizar, no es una batalla de hombres contra mujeres, sino con el hecho de que hay personas, hay grupos que simplemente o por las condiciones históricas tenemos muchas más desventajas que no nos permiten acceder materialmente a muchos derechos. Aparte de estos fundamentos, también hay un voto disidente muy interesante, ¿no? Que plantea también su propia percepción sobre la forma del razonamiento sobre esta sentencia. No sé si nos aclaras un poco de esto. Bueno, yo cuando leí este voto disidente del magistrado Boris Arias, es muy interesante lo que plantea en el sentido de que sí está de acuerdo con esta paridad que debe interpretarse la Constitución, exigiendo también esta paridad en la forma en que los partidos políticos vayan a presentar sus planchas, ¿no? Pero parte de un principio de que lo que yo interpreto es que a veces el fin no justifica los medios. Es decir, si se va a tomar una decisión, tiene que hacerse respetando un procedimiento, hacerse de forma correcta. Correcto. No se pueden hacer las cosas sin importar esas formas, que es importante, dado que, por ejemplo, para nosotros que cuando vamos a algún lugar necesitamos que las cosas sean claras, saber qué se tiene que hacer para realizar tal trámite, para realizar cualquier tipo de, no sé, acción. Entonces, cuando tú no sabes realmente, vivimos en un momento que hazlo como sea, pero hazlo, ese es un gran error, ¿no? Entonces, esto más o menos plantea este voto disidente. Y entre una de las observaciones es, por ejemplo, mira, lo que está haciendo esta sentencia constitucional es aplicar hacia futuro. Y la pregunta Cosa que es, no se hace usualmente. eso en procedimiento no es correcto. O sea, las reglas un ejemplo muy sencillo es cuando uno va a un partido, a cualquier tipo de juego, las reglas tienen que ser claras. Si se cambian las reglas, tienen que ser para justamente el juego que va a jugar inmediatamente. No puede postergar esas reglas para otro tipo de juego. No. Las reglas tienen que aplicarse para el juego que está jugando. Es como un ajedrez. En un ajedrez tú juegas, cambian las reglas. Bueno, si van a cambiar, tienen que cambiar para todos, pero en ese momento. Porque además yo lo interpreto como que te dejo no cumplir con la Constitución en esta oportunidad, pero que sea la última vez. ¿Verdad? Sí, exactamente. Y aquí justamente el error que comete la sentencia constitucional es muy, muy discrecional, porque cuando hizo este mismo análisis en el tema de elecciones judiciales, hizo esta misma regla de que igual tienen que tener candidatas hombres y mujeres, tiene que haber paridad, ¿no? En las listas que se mandan a la asamblea. Y como no había en algunos departamentos esa misma paridad, dijo, no, vamos a anular en este proceso eleccionario. Y entonces lo anuló los procesos eleccionarios, una sentencia anterior exigiendo igual paridad. Pero en este caso dijo, también hay ese mismo error acá, no se está respetando la equidad. Pero no lo voy a aplicar en este proceso eleccionario, lo voy a aplicar en el próximo eleccionario, porque no se puede paralizar las elecciones, y eso tampoco es correcto, porque se había un plazo, según la ley del régimen electoral, para cambiar a candidatos. Estaba en un plazo, es decir, tenían todavía 8 días o menos incluso, para cambiar sus candidatos. Entonces, decirle de que no sé, esto, si sale esta sentencia y se aplica en este caso, va a paralizar el proceso electoral, es sumamente, no era correcto. ¿No? Entonces le dice, este voto disidente, apliquen en este caso, tienen tiempo para que los partidos traten de resguardar o respetar, cumplir con la Constitución, respetar la equidad, pero de forma muy discrecional. ¿Y eso qué implica?
cuando las cosas son muy discrecionales, al final las personas no van a saber qué hacer. O hago tienen esto, confianza, además pierden la confianza, pierde la cosa que ya confianza. ha pasado en las Exacto. elecciones judiciales, ¿no? Exactamente, entonces al final eso genera toda una incertidumbre y lo que llamamos en derecho, digamos, inseguridad jurídica, es decir, es como cuando un profesor te dice, tienes que hacer de esta manera, luego al día siguiente dice, no, tienes que hacer de otra manera, y cuando tú presentas, dice, no, es que tenías que hacer de la otra manera. Es totalmente incierto, y por eso es que las formas deben respetarse, no es sacar una decisión por sacar a la simple voluntad que puedan tener a los que toman estas decisiones, sino tienen que ser conscientes de darle esa certeza. Y más aún por eso. este órgano, ¿no? Al que le hemos dado la potestad incluso de inaplicar leyes, de interpretar. Entonces creo yo que sus funciones son muy, muy amplias. En el marco de esas funciones también debería asumirse con esa responsabilidad, ¿no? De si vas a aplicar algo en un proceso eleccionario, también deberías aplicarlo acá. Entonces sí, me parece, estoy muy de acuerdo con el voto disidente. Bueno, el voto disidente, para quizá algunas personas no tengan muy clara la figura, es simplemente que el magistrado ha dicho que no estaba de acuerdo con esa sentencia y ha fundamentado el porqué. Exactamente, ¿no? ¿No? Es un desacuerdo que él ha establecido en que los procedimientos que estaba estableciendo esta sentencia constitucional no eran las adecuadas. ¿Por qué? Porque parte de la idea de que hay que dar certeza jurídica a la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué hay que darle certeza? Porque el siguiente tenemos unas elecciones subnacionales. Y si no le damos certeza, es decir, cuáles son las reglas que se deben aplicar, entonces vamos a generar nuevamente un problema para las próximas elecciones. Por eso esta sentencia hace énfasis, tengamos cuidado. Bueno, creo que hemos abordado a cabalidad. Bueno, Un tema. no sé si a cabalidad, pero porque Sí. es bastante larga la sentencia. Bueno, creo que sin duda alguna es una sentencia muy interesante, una sentencia que reconoce justamente estos avances en cuanto a reconocimiento del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Herbert, para culminar, ¿qué va a implicar a partir de tener esta sentencia para las futuras elecciones? En este caso, específicamente hablando de las elecciones presidenciales, ¿no? Que en este caso se aplicaría en el 2030. Va a implicar de que los partidos políticos tienen que tener una nueva organización, una mayor inclusión de mujeres, no porque ellos tengan la voluntad, sino porque ahora la jurisprudencia lo dice. Que esto posiblemente sea refrendado con una ley. Entonces, si bien hay veces aprendemos las cosas obligando a través de alguien que nos coaccione, pues es la única manera, creo que aún no hemos llegado a un momento en que podamos de manera consciente querer dar esta equidad. Entonces hay veces es necesario que alguien nos diga qué tenemos que hacer. Entonces a partir de ahora, un joven, por ejemplo, si alguien quiere postularse para las siguientes elecciones, esta sentencia lo que le va a dar es reconocer que tiene el derecho a exigir con cualquier partido político la participación igualitaria, que sea parte, que le tomen como parte en cuenta de su plancha, etcétera. E incluso, y esto me atrevería, que también debería exigirse en las universidades. Ellos eligen también autoridades, la FUR, el centro de estudiantes, y si en esos espacios se ejerce poder, bueno, también tienen recursos económicos, también hay intereses, pero también se tiene que tomar en cuenta esta participación equitativa de mujeres y hombres. Entonces creo que a partir de esto puede ampliarse a varios aspectos políticos, no solamente de políticos de elecciones, sino también más particulares, ¿no? De incluso, no sé si colegios también eligen, tengo entendido que algunos tienen su FACE, creo que le dicen. Sí, yo he Entonces, perdido. creo que marca eso. Busquen esta sentencia, nútranse de esta información porque la información es poder. Y con esto van a ir a reclamar sus derechos para que les pongan en sus listas. Sí, y me parece muy buen mensaje y justamente es el objetivo de este bonito proyecto que tenemos. Sí. Bueno, ya creo que para culminar, porque nos hemos extendido en la plática, porque de verdad a mí me parece muy interesante y podríamos hablar mucho más respecto a esto, pero tampoco queremos aburrirlos. Ya vamos a estar regresando con temas que van a estar también en boga, que van a estar en discusión, pero creo que no me gustaría irme sin decir que, si bien reitero, ¿no? Esto es un avance, creo que tenemos el reto pendiente de seguir trabajando por esta equidad y ojalá que no tengamos que ser coaccionados para que lo podamos cumplir, porque ya, como lo había dicho, esto está reconocido en la Constitución. Esta sentencia lo vamos a poner en los comentarios, esperemos que lo puedan leer y que nos puedan brindar también sus perspectivas, que no necesariamente tienen que ser concordantes con lo que nosotros decimos, pueden tener sus críticas respecto a esto. Por ejemplo, algo que no lo he dicho durante toda la conversación, pero que sí es importante, es que también deberíamos criticar toda esta estructura, ¿no? De elección también, que igual
constitucional, según yo, está un poco superada y que deberíamos cambiar, ¿no? Porque muchas personas se han quejado, y yo he sido parte de esas, de que son las mismas personas a las que hemos elegido, y quizá también por eso ha surgido esto, porque queremos ver figuras nuevas, y entre esas figuras también deberíamos ver a mujeres. Entonces, pónganos en los comentarios todo lo que opinan respecto a esto. Vamos a estar pendientes y vamos a volver con un tema mucho más importante en el siguiente capítulo. Así es. Creo que con esta sentencia lo que va a permitir es que el año 2030 sí o sí tengamos ya sea presidenta mujer o vicepresidenta mujer. Eso está innegable, o sea, en la papeleta, en el cargo como tal, a partir de la elección sí vamos a tener esta figura. Sí, realmente es una información muy interesante que la ciudadanía misma tiene que comprenderlo, porque va a reconfigurar un poco el nuevo proceso electoral o el escenario político del año 2030, ¿no? Que es para su aplicación. Así que creo que con esto hemos llegado a la parte final. Gracias, Herbert, por acompañarnos y esperamos que no sea la única vez. Sí. Hay temas mucho más interesantes igual que además tenemos que seguir analizando, así que igual, que creo que cada conversación igual significa una oportunidad también para aprender, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando la información se comparte, se vuelve conocimiento. Hasta la próxima.